Le damos la bienvenida en esta ocasión a todos ustedes también. Queremos dirigirnos a las personas que nos están sintonizando por medio del Facebook y después por medio del canal nuestro de YouTube. Muchas gracias porque nos está sintonizando. Le ruego y le pido que usted esté consciente de que estamos aquí para ayudarles conforme a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Es por esto que en la pantalla, ahí donde está viendo su televisor, le ponemos varios medios en cómo usted se puede poner en contacto con nosotros. Tenemos el correo electrónico, tenemos el Facebook y también tenemos el número telefónico que nos puede llamar en cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Además, si tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión o lo que hemos estudiado en el pasado, usted nos puede hacer saber y de una manera u otra nos ponemos en contacto con usted y le trataremos de contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. Le invitamos a usted y a su familia para que venga y esté con nosotros aquí físicamente. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Una vez más, gracias y bienvenidos. Para el resto de los que estamos aquí, pues ya vamos a iniciar el estudio de un nuevo, el estudio de las cartas de Juan. Iba a decir un nuevo libro, pero son varias, ¿verdad? Varias cartas. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Hoy en esta tarde lo que quiero hacer es quiero dar la introducción a estas cartas para que así nosotros estemos enterados por lo menos los límites por lo cual vamos a entrar a nuestro estudio para que podamos entender lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a estas cartas. Y otra vez quiero decirles, terminando con el estudio de estas cartas, Primera de Juan tiene 5 capítulos, Segunda de Juan tiene, ¿qué tantos? 10, tiene 1, Tercera de Juan tiene 1. Solo que estamos hablando de 7 capítulos que vamos a estar estudiando en estas cartas de Juan. Y terminando el estudio de las cartas de Juan, hermanos, ya vamos a entrar al estudio del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis ya me voy a detener un poco, porque es un libro altamente figurativo, un libro que está lleno de bastante simbolismo y pues hay muchos temas que tocar, ¿verdad? Temas que actualmente se han usado para asustarnos, temas que los falsos maestros han tomado para que así nosotros, para que nuestra mente sea torcida, llegue a confusión. Lo que queremos decir, como dice el americano, set the record straight. Queremos nosotros ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a este libro. Y les ruego que antes de empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, que lean totalmente el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías. Estos son 2 libros del Antiguo Testamento que nos va a ayudar con algunos símbolos o figuras que se usan en el libro de Apocalipsis para que podamos entender estas figuras, estos símbolos que se usan en el libro de Apocalipsis. Pero, como digo, ¿verdad? Antes de que lleguemos ahí, vamos a estudiar las cartas que el apóstol Juan escribe. Y antes de estudiar las cartas que el apóstol Juan escribe, vamos a escuchar el versículo de memoria del labio de nuestro hermano
Estamos estudiando las cartas de Juan. ¿Ok? Y vamos a ver la introducción a estas cartas. ¿Ok? Para que así podamos estar en la primera página. Primeramente, vamos a estudiar un poco sobre el autor. Cuando usted lee las cartas de Juan, en ninguna parte va a encontrar el nombre de Juan. Como el apóstol Pablo, cuando él escribe sus epístolas a las diferentes congregaciones, él comienza, ¿verdad?, con yo, Pablo, y luego menciona quizás a algunos de sus hermanos que anduvieron con él en diferentes viajes misioneros. Pero cuando usted lee las cartas de Juan, no encuentra el nombre de Juan. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que estas cartas son de Juan, que Juan las ha escrito? Entonces tenemos que se le nombra un estudio textual. Tenemos que ir al texto, tenemos nosotros que encontrar la forma gramática en cómo se escriben estas cartas y tratar de comparar con otras cartas en el Nuevo Testamento, a ver si acaso hay alguna frase similar, un pensamiento similar, para que podamos llegar más o menos a quién es el autor. Y esto es lo que se ha hecho concerniente a las investigaciones en saber quién ha escrito estas cartas. Porque primeramente cuando usted lee la primera carta de Juan, los primeros 3 versículos, ¿qué es lo que lee ahí? Lee ahí concerniente al escritor que nos está escribiendo de que él fue un testigo concerniente a la resurrección, o más bien a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya automáticamente nos da a entender que tiene que ser un apóstol. Tiene que ser un apóstol el cual escribe estas palabras. Pero ahora viene la pregunta, bueno, ¿de qué apóstol está hablando? Y vamos a la carta que según el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan entendemos bien que fue escrito por el apóstol Juan. Pero cuando vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 19, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan capítulo 19, versículo 34. Ya es uno de los últimos capítulos de esta carta. Y Juan aquí, el autor, nos está declarando concerniente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento empieza en el versículo 31, pero quiero leer del 34 al 37. Juan capítulo 19, 34 al 37 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio. Aquí está ya estableciendo quién es el autor de este libro, ¿verdad? El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otras escrituras dice, mirarán al que traspasaron. Solo que estas palabras, juntamente con lo que escribe el autor en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, si usted las compara, es lo mismo. Y según los que conocen sobre este asunto y investigan sobre estas cosas, dice que esto concuerda que es el apóstol Juan el cual escribe eso. Ahora se van al testimonio que es más cercano de los apóstoles. Y esto sería los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron hombres que escribieron inmediatamente después de los apóstoles. Pero esas escrituras no son inspiradas. Pero son evidencias, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar y usar para poder llegar a conclusiones. Por ejemplo, está Policarpo, está Ireneo, están otros hombres que vinieron a escribir y que todos concuerdan de que el apóstol, que el apóstol Juan es el autor de esta carta. Entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que el autor de esta carta es el apóstol Juan. Y este autor,
miramos nosotros, ¿verdad?, que es un anciano de la iglesia. ¿Ok? El autor, según dicen que es Juan, ¿verdad? Y hasta ahí el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 34 en adelante, comparar con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, que habla sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también miramos nosotros que la Escritura lo menciona como un anciano. Y esto lo miramos nosotros en la segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Porque ahí miramos nosotros que dice la palabra del Señor, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Pero noten el lenguaje figurativo que se usa aquí. El anciano a la elegida, a la señora elegida y a sus hijos. Y claro que está hablando concerniente a la iglesia. Él fue un anciano de una congregación. Y claro la pregunta, ¿verdad?, que si le hacemos al texto, pues, ¿de qué congregación fue anciano el apóstol Juan? Y ahorita vamos para allá. Pero aquí simplemente quiero establecer bíblicamente que el escritor es un anciano. Y es interesante la palabra que se usa aquí, porque si usted recuerda bien, ¿verdad?, hay 3 palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a un anciano. La palabra presbiterio, presbiterios, ¿ok? Y en el lenguaje de nosotros se viene a traducir solamente anciano. Y luego la palabra episcopos. Esta palabra también se viene a traducir ancianos o obispos. ¿Ok? Esto se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículo 17. Usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Y esto se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículo 28, esta palabra. Y claro que en otras partes también, pero doy unos versículos para que puedan identificar que en el lenguaje nuestro se usa la palabra anciano, pero la palabra griega es episcopos. Y luego tercero, ¿verdad?, se usa la palabra poimes o poimianos. Son palabras griegas, ¿ok?, que viene a referirse a un pastor. ¿Ok? Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 28, la segunda parte. ¿Ok? Y también lo encontramos en Efesios capítulo 4 y versículo 11, donde habla de los pastores. Se refiere a la misma palabra, o más bien se refiere a la misma persona, perdón, a la misma persona. Todo esto, ¿verdad?, apunta a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Todas estas palabras se refieren a la misma persona. No son 3, sino que se refieren a la misma persona. Cuando se usa la palabra presbiterios, quiere decir una persona de edad, una persona que tiene sabiduría, una persona que ha pasado por, que ha puesto en práctica la palabra de Dios en su vida y ha resultado, ¿verdad?, en todo esto. Eso es lo que se refiere a un presbiterios. ¿Ok? Una persona de edad, con sabiduría, que puede dar buenos consejos bíblicos a las personas que vienen a pedirle. La palabra episcopal, ¿verdad? Esto se refiere a una persona que viene a supervisar, a uno que viene a vigilar, uno que viene a supervisar, uno que viene a vigilar, uno que está al tanto sobre la congregación y los asuntos de la congregación. ¿Ok? Como un mayordomo, podemos decir, si acaso lo estamos mirando en una perspectiva secular. Y luego la palabra pastor, ¿verdad?, se refiere a uno que viene a alimentar, a uno que enseña. Claro que esta alimentación, ¿verdad?, tiene que ser espiritual.
Solo que esas tres palabras se encuentran en el Nuevo Testamento, pero cuando usted lee concerniente a los ancianos, usted va a encontrar en el lenguaje nuestro únicamente la palabra ancianos. Ancianos. Nunca va a encontrar la palabra singular, ancianos, sino que ancianos. Y esta palabra, ¿verdad? Porque se refiere que debe de haber más de una persona como anciano. Pero es interesante que cuando vamos a la a la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, se usa esta palabra. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿verdad? O hacemos la pregunta, ¿por qué se usa esa palabra y no se usan las demás palabras? Porque Juan ya era un hombre de edad. ¿Recuerdan cuando estaban todos comiendo en la última cena del Señor? Y que un discípulo le dice a Jesucristo, ¿y qué de este? ¿Recuerdan? El que hace esa pregunta fue Pedro. Y el que le dice, ¿qué de este? Se está refiriendo a Juan. Y ahí vemos nosotros la indicación de Jesucristo. Bueno, si yo quiero que este viva muchos años, ¿qué de ti, verdad? En otras palabras, esto nos indica que Juan ya para este tiempo ya era un ancianito, ya tenía su edad. Ya tenía su edad Juan. Y por eso es, ¿verdad?, que la carta o las cartas de Juan se ponen cerca de el 80 a 100 después de Cristo que fue escrita. Del 80 a 100. Y considere pues, ya para este tiempo qué edad tenía Juan. No lo sabemos de certeza qué tantos años, pero ya tenía su edad. Y por eso dice el anciano de la señora elegida y a sus hijos. Solo que el autor es Juan, ya concluimos eso según la Biblia. Es un anciano de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Ahorita vamos para allá. Pero ya tiene su edad. Él ya tiene su edad, mucha sabiduría, mucha edad, mucha sabiduría, y ya era un hombre que estaba supervisando a la iglesia en estos tiempos peligrosos. Porque recuerde que la carta de Pedro, o las cartas de Pedro y la carta de Judas que hemos estado estudiando, ya para este tiempo, el falso maestro con su falsa doctrina ya se había infiltrado inmensamente dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ya la iglesia no era igual como había iniciado. Cuando la iglesia se inició, ya había algunas sectas religiosas que estaban tratando de infiltrarse a la iglesia de Cristo con sus diferentes doctrinas erróneas. Y me refiero a los saduceos, me refiero a los fariseos, me refiero a los helenistas, me refiero a los escribanos, me refiero a todos estos grupos que en aquel tiempo existieron. No había muchas sectas religiosas en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, pero sí las había. Y claro que estaban los judaizantes, que eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, pero era un grupo legalista, como los tenemos hoy en día. Un grupo legalista que estaba imponiendo ciertas cosas que eran sus propias opiniones concerniente a ciertos puntos sobre la doctrina que Cristo había dejado a la iglesia. Solo que ya para este tiempo ya existía un gran número de hombres, como dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, nota lo que dice, ya muchos han salido por el mundo predicando y enseñando falsa doctrina. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que quien esto hace es un engañador y un anticristo. Juan ya lo comienza a establecer. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que el autor es un anciano de la iglesia. Pero es un anciano, hermanos, que hay ancianos, ¿verdad? Hay dirigentes, déjenme ponerlo de esta manera. Estoy pensando en palabras que usar, hermano, para no
hay dirigentes, y cuando digo dirigentes, uso la palabra dirigente, me refiero al predicador, me refiero a los diáconos, me refiero a los ancianos, toda persona que está sobre una congregación dirigiendo a la congregación, perdón, de una manera u otra. Que la comunión que se tiene con la membresía en ocasiones no es como se debe tener. O sea, se respeta su oficio que tiene, es anciano, es diácono, es predicador, pero no hay ese acercamiento, no hay esa confianza. No sé si me doy a entender. Lo miro muy callado. Ok. Juan tenía una confianza tremenda, hermano, con la hermandad en la congregación que él supervisaba, con la congregación que él tenía, dirigía. Y la razón en por qué digo eso, ¿verdad? Es porque cuando usted lee las cartas, usted va a encontrar la palabra hijitos varias veces. Y esta palabra da una indicación, una comunión cercana. Una comunión cercana a este anciano. Una comunión bien cerca, que me da a entender que los miembros de la congregación tenían confianza en este hombre, que los miembros de la congregación se sentían a gusto y cómodos andar con este hombre, que se sentían a gusto de que cuando había conflicto y problema en su vida, ellos podían ir con este hombre y saber bien que se les iba a enseñar únicamente la palabra de Dios. Esto es lo que indica la palabra hijitos, porque miren, esta palabra es una palabra que se usa comúnmente y principalmente en la primera carta de Juan. Por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos. Noten en cómo se expresa este hombre. Con cariño. Hijitos míos, con cariño, ternura. Y luego vamos más adelante, en versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Noten la manera en cómo este hombre les escribe a los miembros. Les habla con cariño. No los está mirando hacia abajo como diciéndole, yo soy mayor que tú, yo soy anciano y tú eres miembro. No le está hablando de esa manera. Le está hablando con una compasión, con un cariño, y aún también demostrándole a la vez, ¿verdad?, quién es él. Y cualquier miembro de la congregación que entiende la capacidad de un anciano, de un dirigente de la iglesia, lo va a respetar por lo que es. No tiene que la persona, sea predicador, lo que sea, dirigente, ¿verdad?, demostrar eso primeramente. Nunca han oído ustedes y ver a ustedes a personas que primeramente te tiran como que el peso de que, hey, yo aquí mando. ¿Nunca se han acercado personas así? Como que yo aquí mando, como que da a entender, ponte listo porque yo soy el que aquí trueno los dedos. Juan nunca se acercó a sus miembros de esa manera, sino que él con compasión, con ternura, le dice, hijitos míos. Y noten otra vez, no solamente en el versículo 13, pero en el versículo 18, nota lo que dice. Y dice, otra vez empieza, hijitos. Y cada vez que empieza de hablar de un tema diferente, usa la palabra hijitos. Como Salomón allá en Proverbios, hijo mío. Cada vez que empieza un tema, hijo mío, hijo mío. Aquí el apóstol Juan, hijitos. Y luego el versículo 28, otra vez, ahora, hijitos, permanecer en él. Solo que cuando usted lee esta carta, esto es algo que va a sobresalir en estas cartas. Otra palabra que va a sobresalir en estas cartas, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados. Noten cómo se dirige él a ellos. Versículo 7, primera de Juan capítulo 4, versículo 7, amados. Esta palabra, amados y hijitos, aparece con frecuencia en estas cartas. Amados
y hijitos, viene a sentar el tono de la comunión que este dirigente tiene con la congregación. Cuando usted mira a dirigentes, a personas que están encargados, pues en este caso de la iglesia, ¿verdad? Miremos a diferentes personas. Hay personas que miramos realmente que realmente no tienen ningún interés por nosotros, simplemente, ¿verdad? Como quien dice, está haciendo lo que está haciendo porque pues le toca hacerlo. Pero hay personas que uno mira a un dirigente, ¿verdad? Y se va más allá de lo que debe de ir porque realmente les ama la congregación, les ama la membresía. Y se ve la diferencia. Y esto es lo que quiero notar yo, también que ustedes noten juntamente conmigo en estas cartas. Hijitos míos, amados. Y esto es concerniente al autor. ¿Tienen preguntas o comentarios de esto, hermanos? Si no, para seguir al segundo punto. Ya se me acaba el tiempo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Nodriza. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, de la siguiente manera. En Pablo también se dio esto. Y dice así, noten la manera en cómo Pablo se expresa hacia la congregación. Dice en el versículo, bueno, es la primera, dije la segunda, pero es la primera. En la primera dice el versículo 7, primera a los Tesalonicenses capítulo 1 capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo así vino a hacer esto. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. ¿Got it? Pero Pablo también demostró eso. Y por eso es que Pablo fue apreciado por muchos, pero fue odiado también por muchos, ¿verdad? Pero miramos nosotros que este es el versículo que estaba buscando, que estaba... Sí. Y otro texto que va juntamente con eso se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 24 del apóstol Pablo. Considere pues la actitud del apóstol Pablo hacia su responsabilidad. Iba a decir trabajo, pero no, hacia su responsabilidad. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 20 y versículo 24 dice así. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Al apóstol Pablo, según Hechos 9:15, se le dio 3 cosas que él debería de hacer. Otra vez regresando a Hechos, capítulo 9, versículo 15, dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a quién, a Saulo, que es el apóstol Pablo, ve, porque instrumento escogido, bueno, le dijo Ananías, perdón. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia, noten la responsabilidad de Pablo, llevar el nombre de Dios ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Y esto es, ¿verdad?, a lo que se refiere Hechos 20:24, por tal de que cabe mi ministerio, que era el ministerio de llevar. Y ante los gentiles el apóstol Pablo no tuvo ningún problema. Ante los reyes, el único problema que el apóstol Pablo tuvo ante los reyes fueron de los mismos judíos que le acusaban al apóstol Pablo, pero que cuando se llegaba tiempo de enseñar evidencias, ningún judío estaba presente para presentar evidencias en contra del apóstol Pablo. Ningún judío. Eso es lo que veo en la Escritura. Y a los judíos estaban tremendos. Por eso en Hechos capítulo 13, versículo 46, dice el apóstol Pablo, fuimos los judíos, pero los judíos rechazaron abiertamente el mensaje de Dios. Por lo tanto, ahora nos volteamos a los gentiles. Bueno, digo todo esto, ¿verdad? Para que miremos nosotros
la comunión de este anciano hacia la congregación. Y noten cómo le llama a la iglesia, la señora elegida. No elegida por él, sino elegida por quién, por Dios. Pero le habla con cariño y respeto a la señora. Y luego le dice a sus hijos que andan, ¿qué? En la verdad. Y esto concuerda con 1 Timoteo 3:15, donde dice que somos columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Hermano Nordo. Sí. Ya, ya. Y esto nos lleva al punto, ¿verdad? ¿A quién le escribió? Ya vimos cuándo se escribió la carta del 80 a 100, pero ¿a quién le escribió este apóstol estas cartas? ¿Ok? La pregunta, ¿a quién? ¿A quién les escribió? Bueno, ya dimos la contestación, ¿verdad? A la iglesia elegida. Y claro, ¿verdad? Que aquí se puede aplicar a la iglesia elegida, ¿verdad? Universal y también local. Porque esto concuerda con la enseñanza bíblica. Cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la iglesia universal. Es una iglesia universal que se iba a establecer y claramente vimos nosotros que se estableció en Hechos capítulo 2 y versículo 1 en adelante, ¿verdad? Pero luego también miramos que hay congregaciones locales. Esto lo miramos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas. Cuando lo escribe a los romanos, dice a los santos de Roma. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 8. Cuando lo escribe a los corintios, a la congregación que se reúne en Corintios, solo que son congregaciones locales. Y esto es lo que habla el Nuevo Testamento, solo que cuando se refiere a la iglesia elegida, se puede referir a la iglesia universal, a la iglesia local. En este instante estamos viendo que se refiere a la iglesia local. Y la iglesia local, ¿verdad? Es la iglesia de Éfeso. Porque Juan fue anciano de la iglesia en Éfeso. Y Juan está escribiendo a la iglesia que se reúne en Éfeso. Y es interesante, hermanos, si usted lee la historia, Éfeso, miramos nosotros, en primer lugar, noten la progresión de todo esto. Primeramente está el apóstol Pablo aconsejando a los ancianos de Éfeso. Esto lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 17, todo hasta el 30 y que 2, 3, por ahí, 34. Ahí está el apóstol Pablo aconsejando. Y noten el consejo que el apóstol Pablo está dando. Son consejos difíciles. Versículos 29 y 30. Después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán entre vosotros lobos rapaces, tanto de afuera como de adentro. Noten los consejos que Pablo está dando. Y luego miramos nosotros, ¿verdad? En segundo lugar, que Juan les está amonestando a la iglesia en Éfeso. Porque la iglesia en Éfeso, hermanos, miramos nosotros en cómo la falsa doctrina se había infiltrado ya abiertamente en esa congregación. Y esto concuerda, ¿verdad?, con lo que habla en Apocalipsis, capítulo 2, donde habla concerniente a ¿qué? A la iglesia de Éfeso, que ha perdido ¿qué? Su primer amor. Ha perdido su primer amor. Entonces miramos nosotros, y si usted lee más, se indaga más a la historia, ya le pongo secular, porque no está en la Biblia, ¿verdad? Pero la historia secular, en donde empieza concerniente a la iglesia universal, que ahora es la iglesia católica, la iglesia universal, ahí es donde empieza ya el primer ¿qué? Obispo.
y se comienzan las secciones de los dioses, ¿verdad? O las secciones de quién iba a gobernar. Ya se comienza a mirar cómo la iglesia comienza a formar sus dirigentes. De aquí, de estos ancianos, se vino a sobresalir uno que ya vino a ser el obispo de la área de ¿qué? De Asia. Apocalipsis le escribe a las iglesias, a las 7 iglesias de ¿qué? De Asia. Todo esto está en la historia secular. Hay un libro muy interesante que escribe el señor Wilkinson y se llama The Story of the Church, la historia de la iglesia, y ahí se lee todo esto. Ya tengo tiempo, fue una tarea que me dieron en la escuela de predicadores, lo leí, ¿verdad? Y me fascinó toda esa historia. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que miren la progresión. El apóstol Pablo, Juan, y luego la información secular concerniente a todo esto, que nos da a entender que la iglesia en Éfeso fue una iglesia importante, en donde se vino a desarrollar ya la falsedad. Y claro, ¿verdad? Cuando usted habla con los católicos, dice que la iglesia de Cristo fue la primera que se vino a apartar de la iglesia verdadera, y ellos se consideran la iglesia verdadera. Pero es al revés. La iglesia de Cristo fue la primera que se estableció, y la primera que se vino a apartar fue la iglesia católica. Porque aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Y claro, ¿verdad? Aquí es en donde ya comienza la especulación de los versículos que ya hemos mencionado, como segunda a los Tesalonicenses, que primeramente llegará la apostasía, y la usan en referencia a esto, ¿verdad? Le consideran esto sí fue una apostasía, pero la consideran no a esto. Aquí empieza la historia de Martín Lutero. ¿Recuerdan Martín Lutero? ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? ¿Qué fue y clavó en la puerta de la catedral? Las 99 tesis, ¿verdad? ¿Serio? Martín Lutero fue y le dijo a los dirigentes de los que ya se estaban formando, ¿verdad?, la iglesia católica, que estaban equivocados y tienen que regresar a la iglesia de Cristo. Pero sus esfuerzos, en vez de tener fruto, ¿qué resultó? La iglesia luterana. Para ustedes que conocen la historia, ¿verdad? La iglesia luterana. Y así se va desarrollando. En los 1500, ¿verdad? Se va desarrollando y ya se va extendiendo más las sectas. Porque son hombres en este tiempo, ¿verdad? En los 1500 era Martín Lutero, era Zwingli. Todos estos hombres que vinieron a querer reformar, por eso se llama el tiempo de la reformación, querían reformar a la iglesia o a lo que se estaba sucediendo a la iglesia original. Pero lo que resultó fue que salieron muchas denominaciones. Solo que, bueno, ya me estoy saliendo aquí un poquito. Es interesante la historia, hermano. Interesante. Solo que en Efesios fue donde empezó, que se salió un anciano que quiso hacer más que los demás, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se empezó la iglesia católica. Bueno, se empezó los principios. En ese tiempo no se miraba la iglesia, pues se empezó los principios. Ya un obispo vino a estar sobre toda esa área, que se le llaman, ahora se le llaman que sus diócesis, o cómo se le llaman, las áreas en donde los obispos gobiernan. Sus diócesis, en inglés es diócesis, ¿verdad? Solo que todo eso es lo que viene a ocurrir. El nombre católico quiere decir universal, ¿verdad? Sí, el nombre católico, por eso puse universal, porque el nombre católico solamente quiere decir universal. Y en aquel tiempo se consideraba como la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia de Cristo, no es la iglesia católica. Bueno, el tiempo ya se me terminó, va a haber parte 2 en la introducción y luego entro al texto, ¿ok? Les aseguro. Pero no quiero pasar esos puntos por alto, hermano, porque es información muy importante para todos nosotros, que entendamos todo esto, ¿me entiende? Y claro que les ruego, ¿verdad?, que no solamente se apoyen en lo que yo digo, hagan su propio estudio. Compren ese libro, es un libro verde, no sé, en aquel tiempo estaba grueso así, hermano, la letra bien chiquita, el señor Wilkinson, en la historia de la iglesia cristiana. Y llegan ahí hablan cómo empezaron las indulgencias y todo, bueno, cuando llega a esa parte, ¿verdad? Solo que todo eso habla
la historia secular y menciona varios libros en donde usted puede hacer más investigación propia para que no diga, bueno, lo leí el señor Wilkinson, pero así es la historia. Tiempo, déjame terminado, como he dicho, ¿verdad? Gracias por su presencia, gracias por darme el tiempo y de escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a una parte de la introducción a las cartas de Juan, porque es importante. Todavía nos faltan 2 puntos más importantes para que podamos comprender y entender, ¿verdad?, en por qué estas cartas fueron